Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos históricos fascinantes sobre Martin Luther King Jr. Sí, vamos a analizar su vida, su legado, los hitos clave de una figura que, cambió Estados Unidos con su lucha por los derechos civiles. Exacto. Y con esa filosofía tan potente de la no violencia. La idea es captar la esencia de su impacto y entender por qué a día de hoy sigue siendo tan relevante. Pues sí, una figura con una trayectoria increíble. Totalmente. Desde su nacimiento en un sur, totalmente segregado, hasta convertirse en un ícono mundial. Su vida fue breve, Muy breve, apenas 39 años. pero de una intensidad y una trascendencia enormes. Vamos a empezar por el principio. Nació como Michael King, que él luego cambiaría su nombre, en Atlanta, Georgia. Fue el 15 de enero de 1929. Ujú. Creció en un ambiente, digamos, religioso y educado. Su padre era pastor bautista. Sí, pero claro, pronto vivió en carne propia el racismo. Hay una anécdota muy contada, ¿no? De un amigo blanco al que de repente le prohibieron jugar con él, simplemente por su color de piel. Exacto, y esas experiencias marcan, claro. Eso, junto a una formación académica y teológica muy sólida, se doctoró en teología sistemática en Boston. En 1955 forjó su compromiso. Y fue clave también, ¿no?, su descubrimiento del pensamiento de Mahatma Gandhi. Fundamental. Eso inspiró totalmente su defensa de la protesta no violenta. Ujú. No solo la adoptó, sino que la adaptó de una forma brillante al contexto estadounidense y cristiano. Incluso viajó a la India en el 59 para profundizar más. Y esa filosofía la puso en práctica muy rápido. Su liderazgo, digamos que despegó de verdad en Montgomery, Alabama. Ujú. El detonante que todo el mundo recuerda fue el arresto de Rosa Parks el 1 de diciembre de 1955, por no ceder su asiento en el autobús. Claro. Y King, que era un joven pastor allí, pues se puso al frente. Lideró el boicot a los autobuses de Montgomery. 381 días. Casi nada. Una barbaridad. Superando amenazas constantes, incluso le pusieron una bomba en casa, una presión brutal. ¿Pero funcionó? Funcionó. El éxito en Montgomery lo catapultó a nivel nacional. Fue la prueba de que la no violencia podía ser una herramienta poderosa. Y a raíz de eso, fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, la SCLC, en 1957. Exacto, para organizar y coordinar la lucha a mayor escala, aglutinando a muchas iglesias afroamericanas. Y de esa época, es fundamental recordar también su carta desde la cárcel de Birmingham. Eso fue en 1963. Estando arrestado, Sí, y escribe una defensa apasionada, brillante, de la desobediencia civil no violenta frente a leyes injustas. Es un texto clave, de verdad. y ese mismo año, 1963, llega el momento cumbre, ¿no? La marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, el 28 de agosto de 1963. Uf, impresionante. Más de 250.000 personas allí reunidas. Y él pronunciando su inmortal discurso I have a dream, tengo un sueño de igualdad que, resonó en todo el mundo. Absolutamente. Ese discurso y toda la presión del movimiento fueron decisivos para que se aprobara la Ley de Derechos Civiles al año siguiente, en 1964. Una ley importantísima que ilegalizó la segregación en lugares públicos. Importantísima. Y ese mismo año, además, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Era el más joven en recibirlo hasta ese momento. Pero claro, tanto éxito y tanta visibilidad. Pues generaron una oposición feroz. El FBI, con Ed Hoover a la cabeza, lo consideraba directamente una amenaza. Lo sometieron a una vigilancia constante, a campañas de desprestigio. Fue muy duro. Y no solo la presión externa, también surgieron tensiones dentro del propio movimiento, ¿verdad? Sí, empezaron a oírse otras voces. Grupos como el Black Power empezaron a cuestionar la efectividad de la no violencia, sobre todo ante la brutalidad policial y el racismo más enquistado. ¿Y cómo reaccionó King a eso? Él nunca abandonó sus principios de no violencia. Jamás. Pero sí es cierto que en sus últimos años amplió su foco. Empezó a hablar mucho más de la pobreza, lanzó la llamada campaña de los pobres y también se posicionó muy claramente en contra de la guerra de Vietnam. Lo cual le generó más enemigos, imagino. Pues sí, incluso dentro de sectores que antes lo apoyaban. Su postura sobre Vietnam lo distanció bastante de la administración del presidente Johnson, pero demostró una coherencia enorme con sus ideas, aunque le costara caro políticamente. Y se mantuvo firme hasta el final.
Un final trágico. Fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis. Sí, estaba allí apoyando una huelga de trabajadores de saneamiento afroamericanos. Su muerte causó una conmoción terrible, global. Hubo disturbios por todo el país. Un final muy abrupto. Tremendo. Pero su legado es inmenso, innegable. Desde el Día Festivo Nacional en Estados Unidos, que se estableció en 1986, hasta su influencia en líderes de todo el mundo. Nelson Mandela, por ejemplo, siempre lo citó como una inspiración clave. Hay un dato que a mí siempre me impresiona. Fue arrestado más de 30 veces, simplemente por protestar pacíficamente. Es increíble. Muestra su compromiso total. Y esa frase suya, de la Carta de Birmingham, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes, sigue siendo tan vigente. En resumen, lo que vemos en estos documentos es un Martin Luther King Jr. complejo, ¿no? Un estratega brillante, un orador excepcional, pero sobre todo un líder moral que usó la palabra y la acción pacífica para intentar transformar una nación. Exacto. Y nos deja una reflexión final, yo creo. Ante las injusticias que todavía vemos hoy, ¿qué vigencia tiene su mensaje? Su estrategia de resistencia no violenta, ese sueño de una sociedad donde lo que importe sea el carácter de las personas y no otras diferencias. Una pregunta que desde luego sigue resonando y sobre la que vale la pena seguir pensando.